clases, veo que son 36. El otro día tuvieron un recuperatorio, tengo entendido, con el doctor Irigoyen. ¿Cómo le fue en el recuperatorio? Sí, fue la misma modalidad que el parcial, 5 preguntas a desarrollar. Fueron 4 a desarrollar. Perfecto. ¿Hay alguno que haya dado el recuperatorio que te queda presente dentro de los 36? ¿O son los que aprobaron de movida? Me parece que son los que aprobaron de movida. No, Perfecto. yo, por ejemplo, di el recuperatorio, pero como no vi las Perfecto. notas, dije, bueno, sigo en clase hasta saber. Sí, no, está bien, está bien. Perfecto. Bueno, hoy entramos a partir de esta clase en lo que yo acostumbro a denominar, como se acostumbra a decir en la Fórmula 1, en la recta final. Estamos en las últimas clases, ya estamos por empezar el mes de noviembre, viene el mes de diciembre, bueno, ya estamos en la parte, digamos, final, la parte medular, yo diría, de toda esta materia que ustedes van a utilizar en el ejercicio de la profesión de contador o administrador de empresas, que es la parte específica de las sociedades, los distintos tipos societarios. Hoy vamos a comenzar a hablar de las sociedades llamadas personalistas. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de las sociedades, especialmente si nos ubicamos dentro de una posición clásica, se acostumbran a clasificar las sociedades desde dos puntos de vista, las llamadas sociedades personalistas y las llamadas sociedades capitalistas. Ahora bien, ustedes frente a esta afirmación me preguntarán, pero profesor, ¿por qué se habla de sociedades de capital o capitalistas y sociedades personalistas y todas las sociedades están formadas por personas humanas o personas jurídicas sujetos de derecho conforme al artículo 140 del Código Civil y Comercial Unificado y conforme al artículo 2 de la Ley General de Sociedades? Bueno, la respuesta es una respuesta un tanto obvia, pero que es la siguiente. Esta clasificación apunta más que nada a darles a entender a ustedes de que existen distintos tipos societarios en donde, si bien es cierto que todas las sociedades están formadas por personas humanas o socias, personas jurídicas, lo cierto es que en algunos tipos societarios la persona humana interesa más que la posición del capital. Por tal motivo, si ustedes toman en este momento la Ley General de Sociedades, van a ver que la Ley 19.550 empieza con el tipo básico y fundamental, sobre la base de la cual se estructuran los distintos tipos societarios, llamados personalistas, que es la sociedad colectiva. Y a partir de ahí va increciendo hasta llegar al último tipo societario, que es la llamada sociedad anónima, que originariamente, bajo, digamos, la égida de la Ley 19.550, estaba pensada para la sociedad de los grandes negocios. Una normativa que desde hace muchísimo tiempo se viene discutiendo acerca de la, digamos, la reforma en algunos tópicos de la parte de sociedades anónimas, porque al no distinguir la Ley General de Sociedades entre sociedades anónimas abiertas o cerradas, generalmente las sociedades anónimas se las acostumbra a utilizar para el desarrollo de cualquier emprendimiento de tipo empresarial y en la práctica funcionan precisamente como una sociedad de tipo personalista. En esta aclaración vamos a comenzar diciendo que la Ley General de Sociedades estructura tres tipos de sociedades personalistas. Por un lado, sociedad colectiva, por otro lado, la sociedad en comandita simple y por otro lado, la sociedad de capital e industria. Vamos a comenzar por la sociedad colectiva, que es la sociedad básica. Fíjense que acá la Ley General de Sociedades 19.550 tiene algunas características que son comunes a los distintos tipos societarios. Generalmente lo va estructurando de menor a mayor, conforme ya se los expliqué anteriormente. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Le quería consultar, porque no escuché muy bien recién. Los tres tipos son sociedad colectiva, sociedad en comandita, simple y ¿cuál más? Y sociedad de capital e industria. Muchas gracias, profe. No, por favor.
Le decía que fuera de esta regla técnica que utiliza o que utilizó el legislador del año 1972 para establecer los distintos tipos societarios, la ley empezó legislando por la sociedad, digamos, más baja, entre comillas, para estructurar los pequeños negocios de tipo societario o empresarial, como si lo hacía también el Código de Comercio. Todos los autores son contestes en afirmar que la sociedad colectiva es una sociedad que actuaba, formada por personas humanas, bajo un nombre colectivo, bajo un nombre común. Estas sociedades tuvieron origen a fines del medioevo, cuando ya se empezaron o se empezaba a vislumbrar el nacimiento del capitalismo, y como les dije, tanto en Europa como en otras partes del mundo se las acostumbraba a formar o a constituir para el desarrollo de pequeños emprendimientos de tipo empresariales o comerciales. Por tal motivo, siempre se la conocía con el nombre de sociedad y compañía, como ustedes pueden ver también a veces cuando salen a la calle, caminan por alguna avenida, por alguna calle específica de Buenos Aires, se encontrarán con que hay carteles o locales que dicen fulano de tal y compañía limitada. Bueno, ahí estamos frente a un típico caso de sociedad colectiva en donde un grupo de personas unidas bajo un nombre colectivo desarrolla un determinado negocio empresarial o comercial. Estas sociedades colectivas tienen un elemento en común que ya vino siendo estudiado por la doctrina italiana, especialmente por un jurista llamado Francesco Galgano, que decía que la sociedad colectiva era aquella en donde dos o más personas bajo un nombre colectivo, aunaban sus esfuerzos en base a una organización común para el desarrollo de una idea o emprendimiento empresarial, repartiéndose las ganancias y soportando las pérdidas. La Ley General de Sociedades no da un concepto o una definición de lo que es una sociedad colectiva, al igual que tampoco lo hace con el tema de las sociedades en comandita simple, sociedades anónimas, SRL y capital e industria, sino que para que todos ustedes tengan una, digamos, una conceptualización de lo que es una sociedad colectiva, habría que unir, entre comillas, el concepto del artículo 1 más la característica esencial y tipificante que tiene este tipo societario. Por tal motivo podríamos conceptualizar a la sociedad colectiva como la persona jurídica formada por dos o más personas humanas o personas jurídicas también, que bajo una forma organizada y mediante la contribución a través de los aportes deciden realizar un emprendimiento empresarial para repartirse las ganancias, para contribuir a las pérdidas y en donde los socios de la sociedad colectiva asumen una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada frente a los terceros, es decir, frente o por las deudas sociales. Esa es la conceptualización que nosotros podemos hacer de una sociedad colectiva, uniendo la definición o el concepto que da el artículo 125 de la Ley General de Sociedades y el artículo 1 de la misma Ley General de Sociedades. Fíjense que acá yo hablo de dos o más personas humanas o personas jurídicas. Sabemos muy bien de que las personas humanas obviamente son las más proclives a ser socias de un determinado tipo societario, pero también pueden ser socios en una sociedad colectiva, abro un paréntesis, yo nunca lo vi, cierro paréntesis, una persona jurídica que obviamente también va a estar formada esta persona jurídica por personas humanas. Para que una persona humana o una persona jurídica sea socia de una sociedad colectiva, bueno, tiene que reunir los requisitos básicos y elementales, o sea, capacidad, dar el consentimiento, no tener ninguna causal de inhabilitación para ser socio de una sociedad, y además debe, caracterizarse por la responsabilidad, que, como les dije, es solidaria, subsidiaria e ilimitada. Esta es la característica tipificante que tiene, digamos, la sociedad colectiva. Más allá de la forma que vamos a ver al final de la exposición, de cómo se divide el capital o de cómo se representa el capital. Lo más importante, lo que hace a la esencia o al corazón de este tipo societario es precisamente este tipo de responsabilidad que asumen los socios frente a los terceros por las deudas sociales. Este es el motivo también, por otro lado, por el cual... Perdón. Bueno.
Entonces queda en que la sociedad colectiva es un grupo de personas que está unida bajo un nombre colectivo para desarrollar un negocio comercial y se reparten las ganancias y las pérdidas. Los socios tienen responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria. Correcto. ¿Algo más le falta a eso? Porque capaz que no llego a anotar todo, por eso. No, no, es la unión del artículo 1 de la Ley General de Sociedades más el 125. Claro, pero Vos- lo que dijo es eso, básicamente, me faltó algo. No, 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 está bien, no le falta nada. Claro, Repito, porque soy sí, medio lento para tomar apuntes, o sea, no escribo muy rápido. está bien, no importa. Por eso, si voy muy rápido, ustedes me van frenando, ¿ve? Porque yo tengo esa tendencia, a veces un poco rápido. Repito, Igualmente perdón, sí, igualmente escucho, lo más importante es la responsabilidad de los socios, ¿no? exactamente. O sea, si ustedes quieren un concepto de sociedad colectiva o de todos los tipos societarios, van a tener que reunir mentalmente siempre el artículo 1 con el artículo en cuestión de que estemos hablando, o del tipo societario que estemos hablando, porque precisamente la Ley General de Sociedades no define lo que es una sociedad colectiva, ni una de comandita simple, ni una anónima, ni una SRL. ¿Sí? Hay distintas definiciones que están en los libros, pero más o menos es esa. La vuelvo a repetir: dos o más personas humanas o personas jurídicas, mediante los aportes y en forma organizada, deciden la realización de un emprendimiento comercial o de tipo empresarial o financiero o de lo que sea, en donde los socios van a participar en las ganancias y a contribuir en las pérdidas, y en donde a su vez asumen la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada por las deudas sociales frente a terceros. Esa más o menos es una definición que ustedes van a ver en los libros, más o menos. No sé qué libro usarán, pero yo acostumbro a dar esa, que es un poco la más sencilla y la que se desprende del artículo 1 de la Ley General de Sociedades. Fíjense Muchas acá una cosa. gracias. No, por favor. Fíjense acá una cosita en esta definición. Yo estoy hablando de dos o más personas humanas o personas jurídicas. ¿Y por qué digo esto? Porque en las sociedades colectivas no se admiten las sociedades unipersonales. Las sociedades unipersonales son solamente para las anónimas. De la colectiva hasta las sociedades anónimas, dos o más personas. Las sociedades anónimas pueden ser dos o más personas o una, porque a partir de la sanción de la ley 26.994, que unificó la legislación civil y comercial, se permite la sociedad anónima unipersonal. Un tema de por sí polémico que, bueno, que no sé si lo veremos más adelante, si ya lo habrán visto. Volviendo al tema de la sociedad colectiva y de su conceptualización, decíamos que el elemento esencial y tipificante es la responsabilidad que contraen los socios. Responsabilidad que es solidaria, repito, subsidiaria e ilimitada. Debido a este tipo de responsabilidad, es que muchas veces los negocios empresariales, al menos acá en la República Argentina, se los suele canalizar a través de o una sociedad anónima, que después termina funcionando como una sociedad colectiva, o una SRL de acuerdo al gusto que tenga cada uno de los socios y a los consejos de tipo contables y jurídicos que se le pueda brindar a los mismos. Pero también las estadísticas de la Inspección General de Justicia demuestran el poco uso que se le da a veces a las sociedades colectivas. En mi vida profesional nunca me he encontrado con una sociedad colectiva. Sí, otros colegas míos que, bueno, han visto que esas sociedades se manejaban de una manera desastrosa, bueno, con todas las consecuencias que ello deviene. ¿Qué significa esto de la responsabilidad? Sí. Yo le voy a preguntar que lo más trágico es que si la sociedad quiebra, los socios también quiebran por ser limitada la responsabilidad, ¿no? En los casos de quiebra de una sociedad colectiva hay un artículo específico en la ley de concursos y quiebras que permite la extensión del estado falimentario hacia los socios. Si la sociedad quiebra, obviamente automáticamente el juez en la sentencia de quiebra va a extender la responsabilidad o el estado falimentario hacia los socios que integran la sociedad colectiva. Sigo. Decíamos que, o qué significa esto de responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Bueno, esto es un principio que más que nada sirve para que
los acreedores sepan hacia quiénes van a cobrar las deudas, o mejor dicho, cómo van a cobrarse sus deudas en el caso de que la sociedad no cumpla con las mismas. Habíamos visto ya en materia de obligaciones, ese tema ustedes lo vieron conmigo, de qué diferencia había entre una sociedad o una obligación mancomunada y una obligación solidaria. En una obligación solidaria, y en este caso concreto de la sociedad colectiva, los socios o la sociedad va a responder por el 100% de las deudas. O sea que el acreedor le va a poder exigir, llegado el caso, a cualquiera de los socios, que le abone la totalidad de las mismas. Y luego el socio, bueno, como dicen algunos autores, se podrá dar vuelta, entre comillas, y reclamarle a los demás socios que le devuelvan la parte que él tuvo que afrontar. Es decir, acá en la responsabilidad solidaria la deuda no se fracciona, cosa que sí ocurre cuando hay una responsabilidad de tipo mancomunada, en donde la deuda se fracciona entre tantos deudores haya respecto del acreedor. Supongamos por vía de hipótesis que en una obligación mancomunada o en una responsabilidad de tipo mancomunada haya una deuda de 100.000 pesos y haya 4 deudores. Bueno, si la obligación o la responsabilidad es mancomunada, el acreedor le va a poder exigir el 25% a cada uno. En cambio, si la obligación es solidaria, el acreedor le va a exigir al socio el 100% de la deuda. Es decir, que en la obligación solidaria la deuda no se fracciona por partes. ¿Qué significa que la responsabilidad sea subsidiaria? Esto significa que los acreedores sociales, antes de ejecutar los bienes de los socios, van a tener que ir primero contra los bienes de la sociedad. Habrá que ver qué tipo de bienes tiene la sociedad, si tiene cuentas corrientes bancarias, caja de ahorros, inmuebles a su nombre, etcétera, etcétera. Y una vez que el acreedor agotó todo ese procedimiento para cobrar su deuda primero respecto de la sociedad, llegado el caso de que el producido sea insuficiente, recién ahí podrá ir contra cada uno de los socios en forma solidaria, o sea, por el 100% de la deuda. O sea que, como ustedes pueden ver, esto también es un mecanismo de defensa que tienen los socios frente a algunos acreedores inescrupulosos que, haciéndose los vivos, o haciendo alguna triquiñuela o algún acto ilícito, pretenden primero ir contra los socios en vez de ir contra la sociedad. Es al revés. Primero tienen que ir contra la sociedad y llegado el caso de que no puedan cobrarse el total de la deuda respecto de los bienes sociales, recién ahí pueden ir contra los socios. Y dentro de los socios, el que el acreedor más quiera, porque precisamente el socio va a tener que cumplir el 100% de la deuda. ¿Y qué significa ilimitada? Ilimitada significa que, llegado el caso de que la sociedad no pueda cumplir con todo la deuda, con la totalidad de la misma, el deudor va a responder con todo su patrimonio, sin que se le pueda hacer alguna separación de tipo patrimonial, salvo que tenga algún bien que esté excluido, no sé, de la agresión de los acreedores, supongamos el caso de los mobiliarios, o el caso, qué sé yo, de un inmueble que esté sometido al régimen de bien de familia. Bueno, salvo esos casos, el acreedor puede, digamos, ejecutar los bienes para cobrarse la totalidad de la deuda social. Siempre teniendo en cuenta de que primero tiene que ir contra la sociedad, después tiene que ir contra los socios, y llegado el caso de que vaya contra los socios, va a ser ilimitado, salvo las excepciones que yo les mencioné. Este régimen que yo les acabo de mencionar, que también les dije que era protección a los terceros, fíjense que la ley no es tan absoluto, digamos. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades, en el artículo 125, le permite a los socios limitar la responsabilidad. Pero ¿qué pasa? En todo contrato o estatuto societario hay obligaciones internas, esto es, obligaciones que se dan dentro de los socios y respecto de la sociedad, y obligaciones externas. Esta cláusula limitativa de la responsabilidad no tiene validez frente a terceros, es decir, frente a los acreedores sociales, sino que tiene una validez interna entre los socios. Razón por la cual, si un socio pagó el 100% de la deuda, bueno, después habrá que ver si en el estatuto, perdón, en el contrato de sociedad colectiva se pactó algo distinto, bueno, habrá que proceder entre los socios entre sí
de acuerdo a lo que diga ese contrato constitutivo. Hay otros dos temas importantes relacionados con el tema de la subsidiariedad que me gustaría mencionárselos así a vuelo de pájaro, que ustedes lo van a ver en los libros, que es el llamado beneficio de división y el llamado beneficio de exclusión. El beneficio de división precisamente significa lo que yo les acabo de mencionar anteriormente, esto es, primero el acreedor social tiene que ir contra el patrimonio de la sociedad o los efectos de cobrar su deuda social y después podrá ir contra el patrimonio de cada uno de los socios para cobrar lo que no le pudo cobrar a la sociedad porque carecía de patrimonio, porque tenía problemas en su disponibilidad. Y el beneficio de exclusión significa que primero tengo que ejecutar primero los bienes de la sociedad para después poder ejecutar los bienes de los socios en forma individual. Esos son dos beneficios que se desprenden, digamos, del principio de la subsidiariedad. Y otra cosita que les quiero mencionar, que se relaciona con el tema del cobro de las acreencias sociales, es lo que está mencionado en el artículo 57 de la Ley General de Sociedades, que se los paso a leer. El artículo 57 de la Ley General de Sociedades establece que las partes de interés, a ver, ¿dónde está? Acá está. Los acreedores del socio no pueden hacer vender la parte de interés, solo pueden cobrarse sobre las utilidades y la cuota de liquidación. Después vamos a ver lo que es la parte de interés, pero ¿por qué la ley no permite embargar y ejecutar la parte de interés en el caso de una sociedad colectiva? Porque precisamente la parte de interés es algo abstracto, es algo que no se representa en ningún título, y por eso la ley solamente le permite a esos acreedores sociales cobrarse las utilidades que genera la sociedad, para lo cual deberán tener en cuenta, digamos, lo que surja de los estados contables respectivos para saber si la sociedad dio ganancia o pérdida durante un determinado ejercicio económico. Como tema de sociedad, este contrato de sociedad colectiva debe constituirse. ¿Y cómo se constituye? Por escrito. ¿Y por qué? ¿Por cuál forma? Que puede ser un instrumento público o puede ser un instrumento privado. Y en el caso de que sea un instrumento privado, deberá contener la firma de los socios certificadas notarialmente o certificada por el funcionario de la Inspección General de Justicia. Lo más normal y lo más usual es que se haga un pequeño gasto, que calculo que está en los 2.000 pesos, una firma o una certificación de firma notarial, y de eso se liberan de la Inspección General de Justicia, de sacar turno, de que los anden paseando por todas las oficinas, etcétera, etcétera. O sea, lo más fácil es que si ustedes hacen un contrato de sociedad colectiva bajo instrumento privado, vayan y certifiquen la firma en un escribano. El escribano que sea de la confianza de cualquiera de los socios. No hay requisito legal al respecto. Este contrato constitutivo, por supuesto, tiene que tener los elementos del artículo 11, esto es, aquellos elementos esenciales no tipificantes: nombre, apellido, domicilio de las partes, capacidad, objeto societario, capital, régimen de administración interno de la sociedad, organización de la administración, etcétera, etcétera. Una vez que se constituye este contrato, se lo inscribe en la Inspección General de Justicia para que surja oponibilidad frente a terceros. Una cuestión importante respecto a este tipo societario es la formación del capital social. Ustedes han visto conmigo lo que es el capital social, y han visto que el capital social es lo que constituye la garantía de los acreedores, principio este que está sumamente discutido hoy en día tanto en el derecho comparado como en el derecho argentino, y también sirve para cumplir determinadas funciones que hacen a la faz interna y en relación a los socios con la sociedad, que ese tema también lo han visto conmigo cuando vimos el capital social. Dijimos también, y relacionado ahora con este tema de la sociedad colectiva, que el capital social puede ser en algunos tipos societarios de una obligación de dar o de una obligación de hacer, pero nunca una obligación de no hacer. Y precisamente en las sociedades colectivas, dada la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada que tienen los socios respecto de las deudas sociales, o sea que los acreedores acá tienen una doble vía para cobrar lo que le debe la sociedad,
precisamente que se permite en este tipo de sociedades que un socio aporte un bien de cualquier clase que sea, puede ser una marca, un modelo industrial, un conocimiento técnico, un fondo de comercio, título de crédito, etcétera, etcétera, dinero mismo, un inmueble, o pueda aportar su hacer, es decir, su trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente al haber una doble responsabilidad frente a las deudas sociales, al acreedor le va a resultar indiferente, digamos, que un socio colectivo aporte su trabajo, porque sabe que en caso de que no se cumplan las deudas, puede ejecutar los bienes de la sociedad o puede ejecutar el patrimonio individual de cada uno de los socios. A su vez, si nosotros hablamos de una obligación de dar, esa obligación de dar puede ser en propiedad o en uso y goce, porque aquí, vuelvo a reiterar, rige un principio de doble responsabilidad respecto de las deudas sociales. En el caso de los inmuebles, si uno de los socios quiere probar un inmueble, tendrá que cumplir con todos los requisitos que establece el EGJ, a los efectos de su evaluación y de su tasación. Si el socio está casado, deberá exigir o deberá solicitarle a su esposa el asentimiento conyugal, de acuerdo a lo que establece el Código Civil y Comercial Unificado. Y ese aporte se hace a la sociedad cumpliendo el procedimiento del artículo 38 de la Ley General de Sociedades. Si se aporta el dinero puede aportarse solamente en pesos argentinos, o sea, moneda de curso legal, no se pueden aportar dólares, no se pueden aportar euros, bonos, LELIX, ni nada por el estilo, porque se lo considera como una cosa. La suscripción se hace por el 100% del capital, y si es un dinero, la integración se puede hacer por el 25% y el otro 75% se integra en el lapso de 2 años contados a partir de la inscripción del contrato de sociedad colectiva en la Inspección General de Justicia. ¿Dudas hasta acá? Bien. ¿Cómo se identifica esta sociedad frente a terceros? Ustedes sabrán muy bien que toda sociedad tiene que tener, o en el estatuto de una sociedad, de cualquier tipo que sea, tiene que tener una denominación, tiene un nombre social que no se confunde con el llamado nombre comercial, o nombre de fantasía que tienen algunas sociedades. En el caso de las sociedades colectivas, dada la doble responsabilidad que tienen la sociedad y los socios frente a los terceros, es que se permite que la sociedad se identifique, ya sea a través de una denominación social o a través de una razón social. En el caso de la denominación social, estamos hablando de un nombre de fantasía o el nombre de alguna, digamos, alguno de los socios. En el caso, o de un tercero, perdón. Nombre de fantasía o nombre de un tercero que no sea socio. En ese caso, a continuación de ese nombre de fantasía o nombre de tercero que no sea socio, debe seguirse la leyenda sociedad colectiva, su abreviatura o su sigla. En el caso de que la sociedad decida identificarse los micrófonos, por favor. Eso es denominación social, todo eso. Y razón social, no, por favor. Y razón social es aquella en donde la denominación, o mejor dicho, la identificación de la sociedad o de este tipo societario está formada por el nombre de uno, varios o todos los socios que integran la sociedad colectiva. Ahora bien, si hay muchos socios, ¿sí? ¿Sí escucho? Bueno, sigo. Por favor, apaguen los micrófonos si son tan amables.
Le decía que en el caso de que la sociedad colectiva esté compuesta por muchos socios, por ejemplo 10, 15, nunca vi tipos societarios de este tipo, vale la redundancia, con 15 socios, pero supongamos que lo hubiera, en ese caso la razón social puede formarse a través del nombre de uno u otro socio, seguido de la sigla y compañía, o la expresión completa y compañía, ¿sí? Así como se forma la razón social. Y de otra manera formamos la denominación social, que son las dos formas que tiene la sociedad colectiva de identificarse frente a terceros, teniendo en cuenta de que hay una doble responsabilidad para los, digamos, acreedores respecto del cumplimiento de las deudas sociales. Cosa que no ocurre en otros tipos societarios, en donde la responsabilidad de los acreedores va a estar limitada al aporte que hacen los socios. Caso de las SRL o sociedades anónimas, en donde no pueden utilizar una razón social, sino que tienen que utilizar una denominación social. Tema este que vamos a ver más adelante cuando veamos SRL y sociedades anónimas. ¿Esta razón social puede modificarse o debe mantenerse incólume, inmutable durante toda la vida societaria? No, por supuesto que puede modificarse, porque muchas veces la sociedad modifica su estructura, se modifica el elenco de socios, etcétera, etcétera. Razón por la cual, para que los terceros no vean menguada su responsabilidad por las deudas sociales, la Ley General de Sociedades establece que frente a un cambio de denominación social o de razón social, se puede, o se debe, mejor dicho, establecer en la nueva denominación propiamente dicha, seguida o antepuesta a la frase ex sociedad colectiva de fulano de tal o de mengano de tal. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que constituimos una sociedad colectiva entre varios de ustedes, 4 o 5 personas más quien les habla, y ponemos, digamos, como nombre social o denominación, le ponemos la clase magistral, sociedad colectiva, ¿sí? ¿Puedo modificar esa denominación? Por supuesto que puedo hacerlo. ¿De qué manera? Y le podría poner una nueva denominación diciéndole, no sé, María Belén Quispe, Gustavo Sepp y Aline Zamboni, sociedad colectiva. Ex, el nombre social o el nombre que le habíamos puesto anteriormente para constituir la sociedad. ¿Se entiende el ejemplo? Bien, parece que sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, sí. Bien, esto es para que precisamente los terceros sepan que no están contratando con una nueva sociedad, sino que es la misma sociedad la que continúa con una nueva denominación o con una nueva razón social según cómo se haya constituido la misma. Entonces, el principio no es inmutable para nada, sino que es relativo y se puede cambiar de acuerdo a las circunstancias del caso o a los vaivenes de tipo económico o empresarial que tenga el ente societario. ¿Cómo se administra esta sociedad? Bueno, dado que estamos frente a un tipo societario de los más bajos, digamos, porque es el primero que legisla la Ley General de Sociedades, ese que, como decíamos anteriormente, es para pequeños negocios, a pesar de que en la práctica no es así, porque generalmente la gente recurre a sociedades de responsabilidad limitada o a sociedades anónimas, precisamente para evitar la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada que tiene este tipo societario llamado sociedad colectiva, es que la ley establece, no digo una informalidad, sino una administración, una representación, digamos, un poco laxa. O sea, ¿qué significa esto de laxa? Que la Ley General de Sociedades le permite a los socios administrar y representar de acuerdo a lo que hayan establecido en el estatuto. Y en el caso de que no hayan establecido nada en el estatuto, bueno, la Ley General de Sociedades me dice que cualquiera administra y cualquiera representa a la sociedad. Vamos a ver qué dice la Ley General de Sociedades en el artículo respectivo sobre este tema de la administración y la representación. Digo bien, en el artículo 127 me dice precisamente de que el contrato regulará el régimen de administración,
En su defecto, administrará cualquiera de los socios indistintamente. Por supuesto que acá rigen los principios generales en materia de administración societaria, esto es, el administrador debe conducir los negocios sociales de acuerdo a un criterio de prudente administración, de acuerdo a un deber de lealtad, de honestidad, digamos, con el criterio de un buen hombre de negocios. Conceptos estos que son conceptos, digamos, abstractos y que se acostumbran a utilizar para saber, frente a un determinado caso concreto, si, digamos, el administrador cometió algún perjuicio a la sociedad por el cual debe ser juzgado y a la postre removido como tal. La administración no solamente puede ser indistinta, sino que también se puede establecer un régimen de administración conjunta y también un régimen de administración colegiada, en el caso de que así decidan establecerlo los socios en el estatuto. ¿Qué significa administración conjunta? Bueno, que para tomar una determinada decisión de tipo administrativa, uno de los socios va a necesitar el acuerdo del otro socio, si no el acto no tiene validez, ¿sí? Por eso se lo llama conjunta. En el caso de la administración colegiada, significa que el administrador o la administración funciona en forma de colegio, entonces tiene que haber por lo menos 3 administradores que formen colegio y la decisión tiene que tomarse de acuerdo a las mayorías, que también se puede establecer en el estatuto mismo o en el contrato de sociedad colectiva. Disculpen si utilizo la terminología de estatuto, pero me viene a la cabeza sociedad anónima. El estatuto es más aplicable a una sociedad anónima que a una sociedad colectiva. En la sociedad colectiva se habla de contrato constitutivo, así que no le presten mucha atención si yo hablo de estatuto o contrato constitutivo. Ricardo, una consulta. ¿Sí? La de conjunta es que un socio necesita el acuerdo o la aceptación de otro o de todos. No, de otro o de lo que sea. Puede haber una administración conjunta de 4 o 5 socios, en cuyo caso va a necesitar el apoyo de todos. No es lo usual. En los tipos societarios generalmente se acostumbra a poner un solo administrador, ya sea anónimas, SRL, colectivas, etcétera, etcétera. En algunos tipos societarios ya más complejos, o mejor dicho, en algún tipo societario que tenga un negocio más complejo, bueno, ahí ya va a haber un directorio plural, va a haber otro tipo de instituto que lo vamos a ver más adelante. Pero cuando se utilizan tipos como sociedades anónimas o SRL para pequeños negocios, generalmente ustedes van a ver un solo director y un suplente. Y ese es el que va a tomar todas las decisiones de tipo administrativa. Le decía que en el caso de que la administración fuera indistinta, bueno, esta indistinción puede ser con asignación de funciones o sin asignación de funciones, de acuerdo a lo que diga el contrato constitutivo. O sea, que puede haber un contrato constitutivo de una sociedad colectiva que diga que, bueno, que tal socio colectivo se va a encargar de la administración de la sociedad, el otro se va a encargar de las finanzas, el otro se va a encargar de la parte de recursos humanos, o talentos humanos, como se lo llama ahora, y el otro de la parte, no sé, de la parte informática, o sea, de la parte, digamos, de internet y todo eso, ¿sí? O sea, acá se puede hacer una división de funciones en cuanto a la administración. ¿Por qué? Porque la ley lo permite, sí, obviamente que lo permite, artículos 127 y 128. Y además porque es un tipo, la sociedad colectiva flexible que permite adaptar este tipo de administración a un pequeño negocio sin hacer una administración compleja y tan fastuosa como puede ser la de una sociedad anónima. Le decía que también el administrador o la administración de la sociedad colectiva puede ser en base a un colegio. Este colegio implica que haya por lo menos 3 personas para que se forme una mayoría, ¿sí? Y bueno, en base a esa mayoría la sociedad tomará la decisión que corresponda. En el caso de que la administración sea colegiada, hay que llevar un libro de actas, en el cual se debe dejar asentado todas las decisiones que tomó esa administración en forma de colegio. ¿Qué pasa con respecto a la representación de la sociedad? Aquí también la Ley General de Sociedades es un poco amplia, o sea, permite no solamente que los socios representen a la sociedad frente a terceros, sino que también permite que un tercero sea el que represente a la sociedad. O sea que acá podemos encontrarnos con una sociedad colectiva en donde los socios que fundan esa sociedad colectiva pueden administrar la sociedad,
de la manera que yo les expliqué, en forma conjunta, con asignación de funciones, con asignación de no funciones, de manera indistinta, de manera colegiada, etcétera, etcétera, pero la decisión societaria que adopte este ente puede transmitirse hacia tercero por una persona distinta a la de los socios, es decir, una persona que actúe como representante, que no necesariamente puede ser o debe ser un socio. Y esto se debe precisamente, vuelvo a reiterarlo, debido al carácter, digamos, flexible que tiene este tipo societario. ¿Qué pasa con la remoción de administrador? ¿Se lo puede remover? Sí, se lo puede remover, obviamente. También el administrador le comentaba que tiene que ejercer su función de acuerdo con los deberes de lealtad y de un buen hombre de negocios, y cuidando de manejar el negocio social de acuerdo a lo que hayan establecido los socios en el contrato constitutivo. Un tema que me gustaría explicarles es el tema de la modificación del contrato, un tema que está en el artículo 130 de la ley, 131, perdón, de la Ley General de Sociedades. El contrato no es un contrato inmutable, sino que puede modificarse de acuerdo a las circunstancias de la vida societaria, ¿sí? Muchas veces una sociedad colectiva tiene una excelente performance, hace buenos negocios, y bueno, como consecuencia de esos buenos negocios puede hacer caso de que tenga que adquirir otra tipología societaria, o sea que deba transformarse de sociedad colectiva, supongamos en SRL o en sociedad anónima. Y bueno, para eso deberá modificar el contrato, modificación que deberá hacerse de acuerdo a lo que establezca el contrato constitutivo y que deberá ser adoptada mediante las mayorías que establezca el contrato constitutivo. Respecto de las mayorías para la toma de decisiones, incluyendo las modificaciones estatutarias o la modificación del contrato, el principio general que establece la Ley General de Sociedades en materia de sociedades colectivas es el de la unanimidad, esto es, todos los socios deben dar el ok para que se modifiquen algunas cláusulas del contrato, si no la decisión no tiene validez. Pero ¿qué pasa? Los socios pueden en el contrato constitutivo pactar algo distinto, y por supuesto que sí, obviamente. Entonces pueden pactar en el contrato constitutivo de que una modificación estatutaria puede ser adoptada por mayorías. Obviamente la mayoría no puede ser inferior a la mayoría absoluta, esto es mitad más uno. ¿Y sobre qué se toma esa mayoría absoluta? ¿Sobre las personas de los socios o sobre el capital? Sobre el capital. ¿Y sobre cuál capital? ¿Sobre el que está presente en la reunión de socios? No, sobre todo el capital constitutivo. Esto es, que si yo constituí una sociedad colectiva con un capital de 200.000 pesos y quiero tomar una decisión, y para lo cual en el contrato constitutivo establecí una mayoría absoluta, tiene que estar presente la mitad más uno de los 200.000 pesos. ¿Sí? Y más allá de la persona que integra o de la calidad personal que tengan los socios. Porque la mayoría se toman sobre la totalidad del capital social, no sobre la persona de los socios. Aquí un poco nos abrimos de cómo es digamos, la toma de mayoría para una reunión de consorcio. Si ustedes viven en un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, van a ver que las decisiones ahí se toman no solamente por las personas, sino también por el valor que tienen los departamentos o el porcentual que tienen sobre el total del edificio sometido al régimen de propiedad horizontal. Acá en la sociedad colectiva no es así. Acá la mayoría se toma sobre el capital total y no sobre el presente en la reunión de socios, y teniendo en cuenta que tiene que haber una mayoría absoluta o la que establezca el contrato constitutivo, y si el contrato constitutivo no dice nada, será por unanimidad. Aquí vemos nuevamente el carácter supletorio que tienen las normas de la Ley General de Sociedades en materia de sociedad colectiva. Un socio no puede realizar actos en competencia con la sociedad. Esto está establecido en el artículo 133. ¿Por qué no lo puede hacer? Precisamente por la característica personalista que tiene este tipo societario, en donde, digamos, acá los socios tiran para el mismo lado. No puede haber
grietas o roturas o digamos, algún desfasaje en el manejo interno de los socios, porque si no, este tipo personalista no tiene razón de ser y la sociedad obviamente va a caer en quiebra, se presentará en un concurso o se conducirá, digamos, a la etapa de disolución o liquidación precisamente por desavenencias entre los socios. Por ese motivo es que la Ley General de Sociedades prohíbe que un socio actúe en competencia. Pero lo que la ley nos dice es que el socio o al socio se le prohíbe ejercer un acto de incompetencia en relación al objeto societario de la sociedad. O sea que válidamente un socio puede realizar otra actividad que no esté en competencia con la sociedad, en cuyo caso no va a haber problema. El tema es cuando ese socio de una sociedad colectiva, utilizando información que tienen de los negocios o utilizando información sensible, por su cuenta o con otra persona o en forma, digamos, en forma unipersonal, decide hacer otro negocio similar o igual al de la sociedad colectiva respecto del cual él es socio. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, hay una sanción. ¿Cuál es el tipo de sanción? Doble. Por un lado, la sociedad puede excluir, de acuerdo a los principios del artículo 91 y 92, esto es, con justa causa, a ese socio que realizó actividad en competencia. Pero a su vez también le dice a ese socio que realizó actividad en competencia que todas las utilidades de ese negocio que él hizo a espaldas del ente societario respecto del cual él es socio, deberá integrarlo a la sociedad y además deberá contribuir a las pérdidas de ese negocio y de los negocios societarios respecto del cual él es socio. Esto está en el artículo 133, parte final. La violación de esta prohibición autoriza la exclusión del socio, la incorporación de los beneficios obtenidos y el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por su actividad en competencia. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Con respecto al tema de la disolución societaria, puede hacer el caso de que la sociedad colectiva llegue a un momento en que incurra en alguna de las causales, digamos, que establece el artículo 94. Tengan en cuenta de que el artículo 94 fue, digamos, modificado en algunos aspectos por la ley 26.994 de unificación de los regímenes civil y comercial. En el caso de una sociedad colectiva, si una sociedad colectiva se queda sin socios o los socios están reducidos al número de uno, bueno, en ese caso la sociedad colectiva no va a quedar disuelta, sino que va a formar parte del elenco de las sociedades denominadas de la sección cuarta. En el caso de que haya socios colectivos, de que hayan caído en quiebra, digamos, o haya alguna otra causal que les imposibilite continuar con su giro social, bueno, acá la ley dice que pasarán a formar parte de una sociedad anónima unipersonal. O sea que la sociedad prácticamente colectiva, llegado el caso de una solución o llegado el caso de un fenómeno disolutorio, tiene esas alternativas. O pasa a ser una sociedad anónima unipersonal o pasa a formar parte de la sección cuarta. ¿Dudas hasta acá? Bien, vamos a continuar con el segundo tipo societario que forma parte de este elenco de las llamadas sociedades personalistas, que son las llamadas sociedades en comandita simple. Aquí nosotros ya, a diferencia de lo que es la sociedad colectiva, nos encontramos con otro tipo societario, que también es de esos tipos societarios que prácticamente no se los acostumbra a utilizar, a pesar de que sigue estando legislado, porque antiguamente y bajo la óptica del Código de Comercio estaba legislado. Después les voy a decir para qué actividad estaba legislado. Pero hoy en día es un tipo societario que prácticamente no tiene inscripción, digamos, en la Inspección General de Justicia, o si ustedes ven las estadísticas de la IGJ, se van a dar cuenta de que son muy pocos los negocios a veces que se constituyen bajo figura de sociedad en comandita simple. Aquí nosotros ya nos encontramos con una diferencia con relación a la sociedad colectiva. ¿Cuál es esa diferencia? Esa diferencia es que nosotros, cuando hablamos de sociedad en comandita simple, estamos hablando de sociedades de categorías. ¿Y por qué de categorías?
Porque las sociedades en comandita simple están formadas por dos clases de socios. Uno, los llamados socios comanditados, y el otro, o los llamados socios comanditarios. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos socios? El comanditado, digamos, es el que asume el riesgo del negocio, es decir, el que asume la responsabilidad solidaria, o sea, la responsabilidad subsidiaria e ilimitada, igual que la que tienen los socios de la sociedad colectiva. Esto lo dice precisamente la Ley General de Sociedades, en el artículo 134, cuando caracteriza a este tipo societario. Los socios asumen o responden, los socios comanditados, por las obligaciones sociales, como los socios de la sociedad colectiva. El socio comanditario, nos dice la Ley General de Sociedades, también en este mismo artículo 134, responde de manera limitada con el aporte o con el valor de aporte que hacen a la sociedad. O sea, ya tenemos acá una diferencia con la colectiva, que son dos tipos de socios. Digamos, socios comanditados y socios comanditarios. Este tipo societario, les decía que si bien no es muy usual verlo en la práctica, sirvió para mucho. Y en algunos, digamos, en algunos lugares de la República Argentina todavía se lo sigue usando. ¿Cuál es ese negocio? El negocio de las farmacias. Si ustedes van a la provincia de Buenos Aires, se pueden encontrar con que hay farmacias que operan bajo la figura de la sociedad en comandita simple. ¿Y por qué esto es así? Porque precisamente a través de esta figura se le permitió a personas que querían explotar el negocio de una farmacia sin ser farmacéuticos o bioquímicos que sí lo pudieran hacer. Esa es la razón por la cual se legisló siempre este tipo societario, aunque repito, en la práctica no es muy usual verlo. Más aún, en la provincia de Buenos Aires hay disposiciones específicas, si ustedes habrán leído o habrán tomado conocimiento del famoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de Pharmacity, que le impidió a Pharmacity operar bajo el negocio de franquicias en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene leyes específicas que solamente permiten la explotación del negocio de farmacias, ya sea a través de una sociedad de responsabilidad limitada, que es lo más común hoy en día, o si no, las que quedan, o si quieren, bajo forma de sociedad en comandita simple. ¿Correcto? ¿Cómo se aplican los institutos que vimos recién respecto a la sociedad colectiva? Esto es la denominación, la razón social, etcétera, etcétera. Bueno, la Ley General de Sociedades me dice a mí que la denominación o la razón social se pueden utilizar indistintamente para este tipo societario. En la denominación social utilizamos un nombre de fantasía o el nombre de una persona que no sea socia con responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, seguida de la expresión sociedad en comandita simple o su sigla, S.C.S. ¿Sí? Así se forma la denominación social de una sociedad en comandita simple. Y en el caso de que yo quiera identificar a la sociedad en comandita simple bajo una razón social, en ese caso la razón social se va a conformar no con cualquiera de los socios, sino con los socios que tienen uno, varios o todo, de acuerdo a cómo ustedes constituyan la sociedad en comandita simple, que tengan responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. O sea, con el nombre de los socios comanditados, seguido de la sigla S.CS o sociedad en comandita simple. ¿Cuál es la razón por la cual no se permite que un socio comanditario pueda integrar la razón social? Bueno, la razón es muy fácil. Los socios comanditarios no tienen responsabilidad por las deudas, sino que limitan su responsabilidad al aporte que hicieron. Razón por la cual, si se le permite a estos socios integrar la razón social, los terceros no sabrían, digamos, para dónde disparar en el caso de que haya que ejecutar por el cumplimiento de las obligaciones sociales. El contrato constitutivo. El contrato constitutivo de la sociedad en comandita simple se forma o se elabora de la misma manera que para la sociedad colectiva, o sea, instrumento público o instrumento privado. En el caso del instrumento público, lo normal es una escritura pública,
y en el caso del instrumento privado deberá ser con firma certificada por el escribano público o por la autoridad de la Inspección General de Justicia. Ahora bien, en el caso de la sociedad en comandita simple, y dado el elenco o el doble elenco que tienen este tipo societarios, sociocomanditarios, hay algunas cuestiones que tenemos que ver con un poquitito, no digo más de detenimiento, pero un poco ajustar la lupa o la lente del tema. Es el tema del capital social. ¿Por qué? Porque al haber socios con responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, estos socios pueden aportar lo que quieran. Pueden aportar ya sea un inmueble, dinero, pueden aportar un hacer, ¿sí? La propiedad la pueden dar en uso y goce, o la pueden dar en dominio exclusivo a la sociedad, o conforme al procedimiento del 38, etcétera, etcétera. En cambio, los socios comanditarios, como limitan su responsabilidad al aporte que hicieron, van a tener que aportar solamente bienes que sean bienes en propiedad. Y fíjense que acá la ley no habla de que sean susceptibles de ejecución forzada, lo cual es un tema que todavía se sigue discutiendo en doctrina, aunque la mayoría entiende de que sí, que si uno aporta como socio comanditario un bien en propiedad, obviamente ese bien, llegado el caso, tiene que ser susceptible de ejecución forzada. Aunque hay un sector, reitero, con muy buenos fundamentos, que dice lo contrario. Pero la ley, digamos, no habla de bienes susceptibles de ejecución forzada, sino habla de bienes en propiedad, que es lo que pueden aportar los socios comanditarios dada su responsabilidad limitada. ¿Cómo se administra y cómo se representa esta sociedad? Aquí también nosotros, digamos, vemos una característica fundamental o una característica distintiva respecto de la sociedad colectiva. Decíamos anteriormente que en la sociedad colectiva, si el contrato constitutivo, no dice nada, cualquiera de los socios puede administrarla en forma indistinta y la puede representar en forma indistinta frente a terceros. Sin embargo, en el tema de la sociedad en comandita simple, la cuestión no es tan lineal ni es tan así. ¿Por qué? Porque la propia Ley General de Sociedades, al establecer o al tipificar la sociedad en comandita simple con un doble elenco de socios, también está diciéndome cuál de los socios es el que tiene que administrar y representar a la sociedad por los negocios sociales. Y ese socio es precisamente el socio comanditado. Es decir, el comanditario no puede ejercer la representación ni la administración de la sociedad. Le está prohibido por la Ley General de Sociedades. Y fíjense también que no solamente la Ley General de Sociedades le prohíbe al comanditario administrar la sociedad y representarla, sino que, me estoy quedando sin tiempo, me quedan 9 minutos, vamos a un poquitito más rápido, que el comanditario no puede administrar ni representar a la sociedad porque precisamente él tiene una responsabilidad limitada. Sería muy fácil que una persona socia comanditaria representara y administrara a la sociedad y comprometiera el patrimonio de esta si después él no va a poder, si él no va a responder por nada, sino que lo que van a tener que responder son los socios comanditados frente a las deudas sociales. Ese es el motivo por el cual no solamente se le prohíbe al comanditario administrar y representar, sino que inclusive la ley le dice que tampoco puede inmiscuirse en la administración de los negocios. Inmiscuirse sería el caso de que yo no administro ni represento, pero que siempre estoy sistemáticamente, digamos, tratando de averiguar de qué manera se están conduciendo los negocios sociales. Lo cual no significa tampoco de que el socio comanditario no pueda saber cómo se desarrollan esos negocios sociales, pero lo va a poder saber de acuerdo a las pautas que le da la Ley General de Sociedades y de acuerdo a las pautas que le da el Código Civil y Comercial Unificado. Cuando nosotros hablamos de una inmiscusión, disculpen la expresión, nos estamos refiriendo a cuando el socio comanditario pretende, digamos, meterse en la administración y en la representación de la sociedad sin que haya un motivo válido, sin que haya una causa valedera o sin que haya un motivo de saber cómo van los negocios. Es decir, lo hace solamente para perjudicar o para jorobar, digámoslo así, en un sentido del hombre de la calle.
En cuanto a la documentación y contabilidad de este tipo societario, bueno, la ley no dice nada respecto del tema, razón por la cual se aplica el artículo 320 del Código Civil y Comercial Unificado y los artículos 62, 63, 64 y 65 también de la Ley General de Sociedades, sin perjuicio de la aplicación de las normas contables profesionales, que eso ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué pasa si el socio comanditario, no obstante la previsión que dice la ley de que no puede administrar, administra? Bueno, en ese caso, la ley, en el artículo 136, dice que la violación de este artículo y del artículo 134, segundo y tercer párrafo, hará responsable solidariamente al firmante con la sociedad por las obligaciones así contraídas. Esto significa de que, en buen romance, de que si el socio comanditario administró fuera de los supuestos legales en que lo puede hacer, que después lo vamos a ver, administró la sociedad, la representó, firmó contratos, comprometió el patrimonio societario y la responsabilidad del socio comanditado sin poder hacerlo, también será responsable con los socios comanditados por esas obligaciones contraídas. Esto significa que en este supuesto específico que yo estoy dando, no significa que el socio comanditario frente a este caso sea el único responsable y los comanditados quedan exentos. No, no. Los comanditados también van a ser responsables precisamente por no haberse opuesto en debido tiempo y forma a que el comanditario administrara los negocios o se inmiscuyera junto con la responsabilidad del comanditario. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. ¿Seguro? Bien. Otro artículo interesante que me gustaría mencionar es el 137. 137, sobre todo la parte segunda, que dice que si el socio comanditario administró de manera reiterada o habitual los negocios societarios, la responsabilidad del mismo se extiende también hacia los negocios en los cuales no hubiera intervenido. Es decir, que fíjense que acá la Ley General de Sociedades me está diciendo que a pesar de la prohibición que tiene el comanditario para administrar y a pesar de la prohibición que tiene el comanditario para inmiscuirse en la marcha de los negocios sociales, si lo hace, lo puede hacer de una manera ocasional, en cuyo caso será responsable también con los comanditados. Y si lo hace de una manera habitual y precisamente para la protección de los terceros que contratan con este tipo societario, ese socio comanditario también va a ser responsable de los actos en los cuales no hubiera intervenido. ¿Van entendiendo cómo funciona esto? Sí, profe. Bien. Tampoco el comanditario puede actuar por poder, es decir, los comanditarios no le pueden dar un poder al comanditario para que administre o represente a la sociedad, porque si no, de una manera elíptica, se estaría violando la previsión que tiene este comanditario de administrar la sociedad o de inmiscuirse. ¿Cómo se toman las decisiones sociales en este tipo de entes? Bueno, acá las decisiones sociales se toman de la misma manera que se toman en la sociedad colectiva. Por eso la ley en el artículo 139 los remite a ustedes a los artículos 131 y 132. O sea, habrá que ver si el contrato dice algo sobre cómo se toma la mayoría, sobre cómo se adoptan la decisión, si se adoptan en reuniones de socios o asambleas, y cómo se forma el quórum y cómo, digamos, se agravan o no la mayoría para determinadas tomas de decisiones que se tengan que adoptar en este tipo societario. Respecto de la administración o de la previsión del comanditario en la administración de los negocios, hay veces de que los negocios no andan tan bien que digamos, o hay veces en que uno de los socios o todos se mueren, los declaran incapaces o inhábiles, caen en quiebra por otros motivos, etcétera, etcétera.
En ese caso, si se llega a dar esa situación y no queda elenco de socios comanditados y queda el socio comanditario puede administrar la sociedad por el lapso de 3 meses, siempre y cuando sea para terminar de cumplir los negocios que no admitan demoras. O sea, que acá al comanditario se le permite, digamos, una actuación como administrador muy reducida y frente a supuestos especiales. En esos 3 meses, ¿qué tiene que hacer el socio comanditario? Tiene que buscar los socios comanditados, obviamente, porque este tipo societario se caracteriza por tener 2 categorías de socios. Por lo menos un comanditado y por lo menos un comanditario. También puede haber, qué sé yo, 2 comanditados y un comanditario, 3-2, 3-3, no sé, pero por lo menos 1 y 1 para cada categoría de socio. Entonces, llegado el caso de que haya un solo socio comanditado que murió, que cayó en quiebra, que fue desaparecido, no sé, la sociedad se quedó sin ese elemento esencial tipificante, asume la responsabilidad por los negocios sociales el comanditario y en ese plazo de 3 meses tiene que o buscar un nuevo socio comanditado para recomponer el elenco de socios o transformar la sociedad o directamente pasar al estado de liquidación. El artículo 94 bis de la Ley General de Sociedades, reformado por la Ley 26.994, ya queda, digamos, prácticamente derogada la causal de disolución de una sociedad por reducción a 1 del número de socios, ¿sí? O sea que esto se aplica respecto a la sociedad en comandita simple. En el caso de que durante esos 3 meses este socio comanditario no haya hecho o no haya recompuesto el elenco societario, no lo haya transformado a la sociedad o no lo haya presentado en disolución y en liquidación y hubiera seguido continuando con los negocios societarios, bueno, en ese caso la sociedad tampoco se disuelve, sino que pasa a formar parte del elenco de la sociedad de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, llamadas sociedades libres, sociedades residuales, cajón desastre, como la llama el profesor Daniel Vítolo. Es decir, la sociedad va a seguir funcionando de la manera que sea. ¿Dudas hasta acá? Vamos a continuar un minuto más, se me está por acabar el Zoom, así que no se asusten, menos de un minuto. Vamos a terminar el elenco de sociedades personalistas con el tema de la sociedad de capital e industria. Vamos a ser un poco breve porque acá la Ley General de Sociedades, también acá en este último tipo de sociedad personalista, también remite a algunas normas de la comandita simple y de la comandita simple a la sociedad colectiva. Lo cual significa, como ustedes se podrán dar cuenta, que dentro de la sociedad personalista, la sociedad madre o sociedad cabeza es la sociedad colectiva. De ahí se derivan las demás sociedades de capital de industria. La sociedad de capital de industria les decía que es el último de los tipos societarios que se los acostumbra a conceptualizar como sociedades personalistas. Este es un tipo societario que para saber de qué se trata tenemos que buscar un poquitito en la historia del derecho comercial y más concretamente en el viejo Código de Comercio que rigió hasta el año 2015. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad de capital e industria reconoce su antecedente en la llamada habilitación comercial. La habilitación comercial es un instituto que está legislado en el Código de Comercio que consistía precisamente en la formación de una sociedad para realizar un determinado negocio donde había alguna persona que aportaba un determinado capital y había otro u otros que aportaban su trabajo, o sea, su industria. Aquí quiero resaltarles un concepto. Cuando nosotros hablamos de sociedad de capital e industria, la palabra industria se refiere a un hacer, a un trabajo, no se refiere a una industria metalúrgica, ni una industria de la madera, ni a techín, ni nada por el estilo, obviamente. Es una expresión que se la acostumbra a utilizar de esa manera, pero que en la práctica significa el aporte de un hacer. ¿Y para qué se hacía esta sociedad de capital de industria o este sistema de habilitación? Precisamente para aunar el capital con el trabajo humano. Este tipo de sociedades, a partir del año 1972 y antes también,
empezó a recibir el embate por parte de los gremios sindicales y por parte de, digamos, los especialistas en derecho del trabajo. ¿Por qué? Y porque se decía que este tipo de sociedades lo que en realidad encubría era un fraude, porque al socio que se lo admitía como socio industrial, en realidad no estaba siendo de socio, sino que en realidad estaba trabajando como si fuera un trabajador en relación de dependencia. Y por tal motivo empezaron a hacer un poco miradas con disfavor, pero bueno, el legislador del año 1972 decidió mantenerlas o decidió seguirlas legislando por una cuestión de tradición histórica. Hoy en día este tipo societario tampoco es muy usual verlo en la práctica e inclusive prácticamente fue reemplazado por el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo que se refiere al tema del socio empleado. Con respecto a los temas de capital social, denominación, razón social, acá rigen también los mismos principios al cual nos referíamos cuando hablábamos de sociedad en comandita simple y sociedad colectiva. Dado que es una sociedad que entra dentro de las llamadas sociedades por categorías, toda vez que se establecen dos categorías de socios, uno el llamado socio capitalista y otro llamado el socio industrial, aquí ustedes van a tener en cuenta, o van a tener que tener en cuenta cómo se forma el capital social respecto de estos socios o de esta categoría de socios y cómo se forma la denominación y la razón social y si pueden integrar la razón social o denominación social a algunos socios y otros no, etcétera, etcétera. No lo digo yo, surge de la propia Ley General de Sociedades, que lo va remitiendo de artículo a artículo respecto a los otros tipos societarios. El socio capitalista es una de las categorías fundamentales de este tipo societario, que es precisamente el que aporta el capital para el desarrollo del negocio. Y el socio industrial es la otra categoría, que es el que aporta el hacer. El socio capitalista es el que asume, digamos, la responsabilidad de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada respecto de las deudas sociales. En cambio, el socio industrial es el que limita su responsabilidad al aporte que hizo. Este principio está contenido en el artículo 141, cuando nos caracteriza a la sociedad de capital industria, diciendo que él o los socios capitalistas responden de los resultados de las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Fíjense que acá lo remite a la sociedad colectiva también. Quienes aportan exclusivamente su industria responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Tanto la sociedad de capital e industria como la sociedad en comandita simple como la sociedad colectiva, su capital se representa en las llamadas partes de interés. Al principio de la clase yo les había prometido de qué se trataba esto de la parte de interés. Y bueno, voy a cumplir mi palabra y les voy a explicar de qué se trata o a qué se denomina parte de interés. En realidad, parte de interés es una expresión que fue utilizada por el legislador porque se le ocurrió en ese momento. También podría haber utilizado otra expresión para demostrar o para decirnos cómo se representa el capital en estos tipos societarios. Pero en realidad, el concepto de parte de interés no es un concepto unívoco, sino que es un concepto que trae mucho dolor de cabeza en cuanto a su definición por parte de la doctrina. Yo le voy a dar un concepto de parte de interés que me parece el más adecuado para que ustedes lo entiendan. Parte de interés es precisamente la parte abstracta con la cual se identifica el capital social respecto de los socios en estos tipos societarios. Es decir, es algo abstracto, es algo que no se materializa a diferencia de las sociedades anónimas, en donde ustedes el capital social lo materializan después en una acción o en una inscripción en cuenta, cosa que no sucede en estos tipos societarios. Por tal motivo, cuando ustedes quieren modificar las partes de interés o un socio decide retirarse en forma voluntaria de esta sociedad, obviamente esa parte de interés se tiene que trasladar o se tiene que ceder al nuevo socio que entra. Y esta forma de transmisión de la parte de interés que implica una modificación estatutaria no se va a hacer de la manera que se lo hace respecto de una sociedad anónima, en donde ustedes le entregan la acción a otra persona, le escriben los libros
y listo. Acá se tiene que hacer un contrato de cesión de derechos mediante escribano, inscribirse conjuntamente en la Inspección General de Justicia con el acta que autorizó la reunión de socios para proceder a la transferencia de la parte de interés y con la copia del contrato constitutivo a los efectos de que el IGJ sepa de que se va a modificar el elenco societario. Dado que la parte de interés es una parte abstracta, una porción abstracta de capital, esta es indivisa, razón por la cual no se puede transferir una parte de interés de manera parcial. Si yo transfiero mi parte de interés a un tercero, la transfiero en un 100%, y no en un 25%, ni en un 50%, ni en un 75%. Toda, dado que es indivisible. Esto es, no se puede dividir. Bueno, respecto de los demás institutos, y para ir cerrando este tema, porque ya estamos cerca de la hora y media, con relación a la sociedad de capital e industria, los conceptos básicos son los que les he dado. Lean la Ley General de Sociedades y van a ver que lo remite siempre al tema de la sociedad colectiva. O sea que si ustedes saben bien y entienden bien lo que es una sociedad colectiva, el resto lo sacan por, digamos, por deducción. Mucho más no hay para dar para esto, porque precisamente la ley, digamos, no nos hace, no nos da el pie para qué. Así que si no tienen alguna duda... Una consulta. Sí, escucho, Jeremías. Para servirme de guía, ¿cuáles serían los capítulos importantes de las tres sociedades? De la ley general. Todo, de lo que teníamos hoy, desde el 125 hasta el 145. Ah, y ahí incluye las tres, ¿no? Incluye las tres. Lo que pasa es que, dado que son sociedades personalistas que se utilizan para pequeños negocios societarios, o a pesar de que ya están en desuso, sobre todo la comandita simple de capital e industria, ustedes van a ver que de la sociedad de capital e industria lo remiten algunos artículos a la comandita simple, y de la comandita simple lo remiten a la sociedad colectiva. Razón por la cual ustedes tienen que saber bien el tema de la sociedad colectiva para después aplicarlo a los otros dos tipos societarios con la diferencia de matices que yo ya les vine mencionando. Por ejemplo, en la sociedad, tanto sociedad colectiva como comandita simple y capital de industria, el capital se representa idealmente en parte de interés. ¿Sí? Ahora, en la sociedad colectiva, en la sociedad comandita simple y capital de industria, ya son sociedades de categorías, donde hay dos categorías de socios. Y respecto a esa categoría de socios, usted va a tener que aplicar mentalmente, digamos, los conceptos de la sociedad colectiva. ¿Me explico? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Igualmente, no sé si habrá una clase de repaso antes del segundo parcial, así que igualmente estamos a disposición de ustedes. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario que me quieran hacer? ¿Fue muy rápido? Bueno, parece que no. Acá no hay powers, porque es un tema más teórico que para utilizar un power, pero quizás si vengo para SRL o para Sociedad Anónima, bueno, quizás volvemos a los powers. ¿El power de fusiones le llegó? No subía material, bueno, voy a hablar con el doctor Irigoyen para que se lo suba. A ver, ¿qué es esto de reacciones? No está. Muy bien, gracias Marta Díaz por su sugerencia. Felicitaciones a los que se sacaron 9, a los que se sacaron 8 y también a los que aprobaron en general. Gracias, profe. No, por favor, a ustedes por el esfuerzo que hacen. Esa palabra que ahora parece que no se quiere usar más. Chao, profe, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.